Grabando, ¿eh? Está- Listo, adelante. Hola, buen día. Mi nombre es Dalila Sari Hernández Gaitán y el día de hoy les voy a estar hablando de conceptos de datos en la nube y topologías de la red. Aquí se muestran los temas que se van a abordar. Primero se tienen las redes empresariales tradicionales de varios niveles, en donde subdivide los factores de costo y los factores de rendimiento. Continuando con los tipos de conmutadores de red de centros de datos. Aquí entra el conmutador virtual, el conmutador Tor, EOR y los extensores de tejido y también la agregación de conmutadores del núcleo. En el punto 13 tienen las redes planas de centros de datos, donde entran los patrones de tráfico de centros de datos, características del conmutador Tor y las características del conmutador principal. También se tienen las arquitecturas escalas del rack, donde se desglosan los recursos. Bueno, enseguida se van a describir la construcción básica de las redes del control de datos y también cómo se conectan para formar redes de datos en los centros de la nube. Bueno, así como los componentes de los centros de datos y las tendencias de la industria, que ahora están siendo impulsadas por parte de requisitos de red del centro de datos en grandes nubes. Primero se tienen las redes empresariales tradicionales de varios niveles, en donde nos dicen que los gerentes de TI, o sea, las tecnologías de información empresariales, van a tener a comprar todo el equipo de un mismo fabricante. Esto para poder aliviar la carga de administración y también el soporte para el gran conjunto de equipos de la red. Bueno, los centros de datos empresariales tienen equipos de red y software más caros que en un solo proveedor, ya que con un conjunto de características originalmente se diseña para la LAN empresarial. Es lo que nos dicen las redes empresariales. Bueno, está aquí, me regreso un poquito. Las redes empresariales también suelen ser y centrarse en los estándares LAN, como ya se había mencionado, pues normalmente se utilizan conmutadores de hardware y también dispositivos de enrutamiento. Bueno, enseguida también se van a describir los factores de costo y rendimiento que están impulsando un cambio en la forma que se implementan y se van a administrar las redes de centros de datos. Los factores de costo se van a dividir en dos, que son los gastos de capital y los gastos operativos. Se abrevia CAPEX, donde quiere decir Capital Expenditures. Aquí provienen los datos de la compra de las instalaciones de los centros de datos, así como los servidores, equipos de red y software. Y mientras tanto, por los gastos operativos, Operating Expenses, donde provienen los elementos como la electricidad, donde se tiene el personal para operar y también para mantener los equipos de mantenimiento de hardware y de software. Bueno, en la figura 1, llamada red de centros de datos empresariales tradicionales, se puede decir que cuando los datos viajan desde una máquina virtual del centro de datos de un servidor físico a través de otro o al almacenamiento, o ya sea fuera de este centro de datos, se dice que deben de viajar a través de una variedad de equipo de red. En la figura 1, como se observa, se muestra una red de centros de datos empresarial tradicional, donde los servidores dentro del rack están interconectados mediante un conmutador de la parte superior del rack, o sea, el Tor rack. Estos contienen un gran número de puertos y también son conocidos como Ethernet de 1 gigabit o 1 gigabit E.
que es 1 gigabit Ethernet. Estos pueden haber sido diseñados originalmente como un conmutador de grupo de trabajo LAN de Ethernet. Bueno, también es importante mencionar que los switch store se van a conectar entre sí a través de otro switch de agregación de Ethernet, ya que estos son similares a la agregación de LAN diseñados para interconectar múltiples switches. Y también los puertos de enlace accedientes de conmutador Tor a los conmutadores de agregación van a utilizar tradicionalmente varios puertos. Permítanme, es que no cambie. ¿Todavía se puede ver mi pantalla? No, no estamos viendo tu pantalla. Disculpen, fallas técnicas. No te preocupes, todo nos pasa. ¿Ok? Ya. Bueno, continuando. El software también es un componente clave de los gastos de capital y de los gastos operativos del centro de datos, ya que estos tradicionalmente pueden tener software separados para configurar, virtualizar y mantener los servidores. Bueno, regresándonos un poquito a la figura anterior, también se puede decir que uno de los problemas clave con esta red basada en LAN es el alto costo de los conmutadores de agregación y también los conmutadores enrutadores centrales, porque de todas formas, aunque los switches de agregación provienen del mercado LAN, que este es competitivo en costos, se van a requerir muchos puertos de alto ancho de banda y así también se van a requerir grandes cantidades de switch en la red del centro de datos. Muchas de las características anteriores mencionadas no se utilizan en los nuevos centros de datos en la nube, lo que agrega costos para las características que no son necesarias. En el punto 1.2 se tienen los factores de rendimiento, en donde estas limitaciones han ayudado a impulsar nuevos estándares de la industria. Y pues incluso hoy en día hay muchos switch store de centros de datos en la nube que operan con puertos de 1 gigabit de internet, donde están conectados a los servidores. También los servidores multinúcleo que alojan varias máquinas virtuales, abreviado VM, pueden saturarse fácilmente. Así que para operar a velocidades de datos máximos se necesitan de hasta 10 gigabits por segundo. Bueno, en los factores de rendimiento se encuentran que han ayudado a impulsar nuevos estándares en la industria para optimizar el ancho de banda, el control de congestión de la red y transferencia y eficiencia de datos. Aquí los conmutadores Tor tradicionales están basados en un grupo que operan de 10, 100 o hasta 100 megabits por segundo. Y pues también es importante mencionar que aunque estas velocidades se han mantenido al día, el rendimiento del servidor a lo largo de los años y la aparición de procesadores multinúcleo del rendimiento, se desea transmitir tanto almacenamiento como datos de tráfico.
Ahora pasamos al tipo de conmutadores de red de centros de datos, donde los factores como la longitud del cable y el reencuentro de cables, así como los costos de cableado, también van a influir en la forma en que se va a diseñar las redes de datos de los centros de las nubes. Y pues aquí, algunos de los equipos de arrastre de la red LAN empresarial, como conmutadores Tor del centro de datos de la nube, evolucionan a partir de conmutadores del trabajo LAN. El switch virtual. Este concepto de máquinas virtuales pues no es nuevo, ya ha existido durante algún tiempo y permite que múltiples sistemas operativos invitados se ejecuten en un solo servidor físico. Bueno, en el servidor virtualizado, el hipervisor es un programa que se encarga de configurar y también mantiene las máquinas virtuales como el vSwitch. Bueno, en la figura que se muestra aquí, llamada diagrama lógico de un conmutador virtual dentro del estante del servidor, nos dice que aunque los servidores dentro de la red empresarial puedan tener dos interfaces de red para la redundancia, los servidores dentro de los datos, pues prácticamente tendrán una única extensión de red de ancho de banda, que es compartida por las máquinas virtuales residentes. Esto también puede proporcionar conexiones virtuales de gran ancho de banda entre máquinas virtuales del mismo servidor. Y por el motivo de datos dentro y fuera del servidor, se limita el ancho de banda de la interfaz de la red. También cabe mencionar que esto es importante porque para aplicaciones con módulos de dispositivos de la red, las máquinas virtuales se asignan una tarea específica. Y pues al enviar los datos de las máquinas virtuales, el vSwitch es efectivamente un conmutador de memoria compartida. La diferencia es que los datos no se mueven físicamente, sino que se mueven fuera de la memoria compartida de los dispositivos que se encuentran conectados. Ahora se tiene el conmutador Tor. Bueno, este switch Tor, o también conocido como conmutador Tor, es un producto de conmutación de Ethernet de alto rendimiento multiservicio. El Tor, o por sus siglas en inglés, Top or Rack, recomienda que los switches de la red se coloquen en cada rack y así también que todos los dispositivos informáticos vayan a presentarse en el rack. Y pues a su vez, estos conmutadores de red se pueden conectar a otros conmutadores de agregación que pueden ser agregados mediante ya sea uno o varios cables. Bueno, aquí se observa en la figurita que cada servidor va a tener un enlace que está dedicado al conmutador Tor. Bueno, y también el conmutador Tor va a poder reenviar datos a otros servicios en el rack, o ya sea que esté también por fuera del rack. Esto es a través de los puertos de enlace ascendientes del ancho de banda. Bueno, aquí, debido a factores
con que varias máquinas virtuales comparten la misma red de conexión de trabajo, el Ethernet de 10 gigabits es ampliamente utilizado como enlace del estante del servidor y de conmutador Tor. Esto es en las redes de centros de datos de la nube. Bueno, también queda por decir que en el caso de los puertos de 10 gigabits de Ethernet, el cableado de cobre de conexión directa de menor costo se puede utilizar para la corta distancia, que ya sea entre los servidores o los conmutadores Tor. Pues estos lo que tienen es que es inferior a unos pocos metros, o sea, no es tan grande la distancia. Para habilitar estas características, el Tor debe inspeccionar los encabezados de paquetes y así hacer coincidir varios campos de encabezados, donde se van a utilizar lo que se denomina como reglas de la lista, de control de acceso, o por sus siglas en inglés, ACL. Y también, al agregar esta capacidad de conmutador Tor, las funciones de la otra red de los componentes se van a poder simplificar. Esto nos reduce los costos generales de la red. Bueno, entre las ventajas de usar el Tor se pueden incluir varias, ya que, por mencionar algunas de ellas, la complejidad del cableado se minimiza porque todos los servidores van a estar conectados al conmutador y en el mismo bastidor. También podemos mencionar que la cantidad de cables requeridos son menores porque cada servidor no necesita conectarse al conmutador de agregación. Y por último, tenemos que, pues generalmente los cables de cobre se utilizan para conectarse dentro del bastidor, mientras que los cables de fibra se utilizan para conectar cada conmutador Tor. Ahora continuamos con el conmutador EOR. Este switch de acceso es uno de los dos gabinetes al final de cada fila. Este conmutador desarrolla un intento de reducir los costos al compartir energía, enfriamiento e infraestructura de administración en un gran número de componentes de conmutadores. Esta situación es más común utilizando el método EOR, donde se pueden conectar, ya que así habrá una gran cantidad de conexiones de cable desde múltiples gabinetes del servidor de convergentes finales. En la figura 4 se tiene una configuración de un conmutador de fin de fila, donde el diseño de red fin de fila, como se menciona, cada servidor de rack individual se va a conectar a un conmutador de agregación EOR. Se conectan comúnmente de forma directa y sin conectar switches individuales en cada rack, también pues, se van a utilizar cables, pero estos van a ser más grandes para conectar cada servidor a los conmutadores EOR, ya que la agregación se basa en el chasis, donde puede haber varios conmutadores EOR de este tipo o en el mismo centro de datos. Bueno, los equipos de cableado, cabe mencionar que pueden reducir interconectando las tarjetas de conmutación y agregación. O sea, no es como que todo se vaya a conectar, por decirlo de una forma, a lo bruto, ¿verdad? Y esta configuración de cada servidor debe estar conectada a un conmutador EOR, ya sea a través de los largos cables que normalmente son inferiores a 100 metros. También, pues la longitud adicional del cable y los controladores de cable pueden ser más caros que el ahorro de costos.
Mencionando algunas ventajas de utilizar el conmutador EOR, tenemos que el número de switch, o ya sea el número de puertos a administrar, va a ser menor que las implementaciones del EOR. Esto nos va a disminuir gastos de capital y también los costos de funcionamiento. Otra ventaja es que, pues dado cada paquete, se va a tener un menor número de conmutadores para pasar. Así que la latencia y el retraso involucrados en el paso van a ser de múltiples conmutadores y estos se van a minimizar. Ahora pasamos a los extensores de tejido. Bueno, Si me permites, ahí sí, un comentario. Sí, la traducción es Fabric Extensor. Y Fabric, si lo traducimos tal cual, quiere decir tejido, pero aquí digamos, en el contexto más bien sería como extensores del conmutador. Haz de cuenta que es como si dividiéramos un conmutador y tuviéramos una parte aquí y otra parte en otro lado, ¿no? Entonces se conocen como extensores de la fábrica de conmutación. ¿Sí? sí, profe, Ah, gracias. de nada. Adelante. Bueno, aquí con el fin de eliminar la necesidad del cable óptico o los cables de 10 gigabits y al mismo tiempo también proporcionar algunos de los beneficios de reducir los costos, se desarrollan extensores de conmutadores. De alguna manera son como un interruptor EOR, pero este está de manera distribuida. Bueno, los extensores de conmutador nos permiten las mismas topologías de cableado que utilizando el conmutador Tor. Nada más que estos conmutadores pues son de agregación, lo cual nos va a proporcionar un modelo de administración unificado al tiempo que permiten las mismas topologías de cableado como ya se mencionó anteriormente. Y se pueden usar cables de cobre, los cuales tienen un estándar de bajo costo, baja latencia y conexión directa entre el extensor y los servidores. Agregación y conmutadores de núcleo. Bueno, los conmutadores de agregación se utilizan para conectar varios conmutadores Tor a un conmutador enrutador central. Bueno, debido a los enlaces de gran ancho de banda y el alto número de puertos de esos switch, los diseños modulares se emplean con conmutadores de 2 etapas, ya sea por una topología de estrella o por una topología de árbol gordo. Eso sí está bien, doctor. Sí. Árbol grueso o gordo, sí, fat tree. La Ok. traducción literal es fat tree, nosotros lo llamamos el árbol grueso, ¿no? Ujú. Porque bueno, nunca hemos visto un árbol gordo, ¿verdad? No. Adelante. Bueno, los puertos de agregación del alto de banda ancha se conmutan o enrutan a puertos de enlace ascendente de ancho de banda aún mayor. Ahora se pasa a las redes planas Sí, de si me centro de permites, datos. Sí. ahí comentabas tú la parte del switch core, se traduce, o lo hiciste, en una traducción lo hiciste bien, las otras veces lo manejaste como conmutadores de núcleo. La traducción correcta sería conmutador central o conmutador troncal. Así es como se le llama justamente a estos conmutadores que concentran la información de todo, de otros conmutadores, ¿verdad? Sí. Esa es la idea. Adelante. Bueno, continuamos con las redes planas del centro de datos. Recapitulando, se tiene que anteriormente pues ya describimos las redes de centros de datos tradicionales, donde se utilizan jerarquías que contienen los conmutadores Tor, los conmutadores de agregación y EOR. Pues aquí
La arquitectura convencional de 3 capas se basa en la instalación de switches de acceso, agregación y centrales, donde los primeros están conectados a los ordenadores de sobremesa. Y con ejemplo tenemos las impresoras, los servidores y los dispositivos que forman la LAN. Los patrones de tráfico del centro de datos. Originalmente, cuando se piensa en servidores en el sentido tradicional, uno piensa que un cliente más bien hace una solicitud a un solo servidor y este obtiene una respuesta de dicho servidor. En la figura 6 se muestra el flujo de tráfico en una red de centro de datos plana, donde en un solo clic en la web se pueden mantener múltiples o incluso cientos de transiciones de servidores del centro de datos. Bueno, el tráfico norte-sur es generalmente entre el servidor y el cliente, mientras que el tráfico este-oeste se genera entre servidores y máquinas virtuales. El tráfico este-oeste también está aumentando debido a las mejoras de la agilización y la continuidad del negocio. Con una red de 2 niveles se puede decir que es bastante sencillo utilizar los mecanismos tradicionales de la distribución de carga que se basan en el hash, pues el desequilibrio se hace aún mayor, más bien. Bueno, también se puede decir que aunque los datos vayan a tardar unos cientos de milisegundos en llegar en llegar a un cliente desde el centro de datos a través de la red del operador, se podría afectar de forma negativa la experiencia del usuario. En las características de conmutador Tor, pues hoy en día se cree que la mayoría de los centros de datos en la nube se están pasando a 10 gigabits de Ethernet, pues estos soportan bandejas de servicios multinúcleo y multisocket, lo que puede alojar un gran número de máquinas virtuales. Bueno, se muestran en la figura 7 las principales componentes del interruptor Tor, donde los ventiladores y las fuentes de alimentación contemplan las principales componentes del conmutador Tor. En otras palabras, si un solo conmutador Tor falla en la fuente de alimentación de un conmutador, pues todo el rack se va a cambiar por un rack redundante. Y en algunos casos, la alimentación de la fuente pues se tiene que suministrar en todo el rack y así se eliminan las necesidades de este tipo de fuentes. Y también es importante mencionar que la mayoría de los grandes centros de datos no utilizan conmutadores, ya que proporcionan redundancia a niveles de rack. A continuación, se incluye una lista de características de conmutador Tor, las cuales son fundamentales para las redes planas actuales utilizadas en los centros de datos de la nube. Principalmente tenemos la baja latencia, dado que la mayor parte del tráfico este-oeste del centro de datos debe pasar por el centro y por 2 conmutadores Tor. Estos deben tener una latencia de corte muy baja. También el gran ancho de banda
mm, es especialmente en los enlaces entre los conmutadores Tor y los de acceso, donde los conmutadores de acceso tienen un gran ancho de banda que significa usar una menor latencia cuando los datos van a entrar y salen del conmutador. Y también se tienen las funciones de túnel, donde algunas de estas funciones, como añadir y eliminar etiquetas de tunelización, pueden ser soportadas por el V-Switch dentro del servidor, pero pues también en otros casos estas deben ser soportadas por el conmutador Tor. En el apartado 3.3 se tienen las características de conmutador de núcleo, donde en una red tradicional del centro de datos de 3 pares, por así decirlo, se emplean grandes routers IP, pero estos pues son muy costosos y tienen características y también tienen software complejo, los cuales pues son diseñados para aplicaciones tanto dentro como fuera de dichos datos. Bueno, en este ejemplo de chasis modular se tiene una arquitectura de conmutación de 2 etapas, las cuales pueden ser utilizadas, más bien pueden utilizar una arquitectura de topología de estrella o también doble estrella o árbol grueso, donde las tarjetas de línea van a contener la primera etapa de conmutación con múltiples puertos frontales y estos van a ser pues de un gran ancho de banda. Ahora pasamos a las arquitecturas a escala de rack. Los componentes básicos de las estanterías de servidores rack tradicionales en los centros de datos van a contener más de 40 estantes de servidores, los cuales van a tener una conexión de red desde el servidor a el conmutador Tor. Bueno, en la imagen se observan los componentes tradicionales de la estantería del servidor, en donde pues cada estante de servidor es autónomo al CPU y también los conjuntos de chips y las ranuras de memoria, fuentes de alimentación y refrigeración y redes. Bueno, aquí se muestra que este tipo de diseño pues va a tener un nivel de RAG donde se van a tener que plantear varios retos, como los que se muestran a continuación. Uno de ellos es el suministro de energía y gestión térmica ineficientes, donde, pues, por ejemplo, podemos decir que la alimentación y la refrigeración, que son diseñados por cargas de trabajo máximas, en un instante determinado, pues van a reducirse para soportar cargas de trabajo máximas en todas las estanterías. También se tiene la densidad limitada, dado que cada estante contiene energía, también refrigeración, memoria y almacenamiento. La densidad total de la CPU en el rack pues va a estar limitada por los componentes que están distribuidos. Las actualizaciones costosas es otro de los retos que se presentan, ya que pues las fuentes de alimentación y los ventiladores pueden durar toda la vida útil del rack, mientras que la tecnología de red puede necesitar actualización cada 5 años. Y por último, se tiene la flexibilidad limitada, donde un ejemplo de esta puede ser
un servidor que es determinado puede utilizar más memoria y el servidor vecino está infrautilizando su memoria. Desglose de recursos. Bueno, para resolver los retos mencionados, los diseñadores de equipo para centros de datos pues empezaron a buscar soluciones a nivel la escala de rack. La idea es proporcionar soluciones completas a escala de rack para grandes datos de centros de la nube. El resto del rack va a contener sleds de servicio, los cuales se van a conectar a una placa de red en la parte trasera de la estantería. Y si se utilizan los LEDs, las CPUs pues pueden actualizarse independientemente con otros componentes del rack, como lo son los dispositivos de red. Estos pues permiten actualizar el rendimiento de una forma oportuna y también pues reducir los costos. Bueno, creo que pues es todo de mi parte y pues me Ok, queda por decir. Ah, bueno, sí, profe. no, adelante, ya terminaste, ¿verdad? Sí, Muy bien. Muy bien tu presentación, salvo estos detallitos de traducción que, bueno, todos nos pasan, sobre todo como no estamos en el contexto, pero en general me gustó mucho tu presentación. Nada más quiero enfatizar en unos temas que creo que por ahí se te escaparon, que mencionan sobre la parte de las redes definidas por software, ¿no? Cuando mencionas justamente estas comparaciones entre utilizar redes de tres etapas, ¿sí? El método three-tier o el two-tier, ¿sí? Eh, conlleva a utilizar justamente esto que comentas, ¿no? Tenemos un primer switch de acceso, tenemos un switch de agregación y un switch troncal, ¿verdad? Eso es lo que sugiere una red de tres etapas o de three-tier, ¿verdad? Y luego tenemos las mentadas redes de dos etapas o two-tier, que tenemos un árbol gordo. No sé si tengas por ahí una imagen de un árbol gordo, ¿sí? En tu presentación. Creo que no la no, pusiste. profe, no la puse. Deja, si quieres, me permites compartir pantalla, por favor. Sí, ¿Dónde estaba? No, creo que no. Bueno, entonces utilizamos este de acá. Esta es la lamentada arquitectura de tres etapas, ¿no? Lo que sería el acceso, digamos que aquí en lugar de computadoras personales, pues son servidores, ¿no? Aquí conecto mis servidores y no nada más este servidor, sino muchos servidores a este switch. Este switch es el switch de acceso, digamos en este caso el top of the rack o el switch TOR. Después el switch TOR se conecta a uno o más switches de agregación y los switches de agregación se conectan justamente a ruteadores o en este caso a conmutadores o switches de troncales que tienen mayor ancho de banda, ¿no? Eso es lo que sería de tres etapas. Este sería lo que se conoce como un centro de datos de dos etapas o el two-tier. Lo que tenemos serían los switches que le llamamos, digamos, de hojas, y estos serían, digamos, los del tronco, donde justamente estos se digan, realmente necesitamos pues tener mayor ancho de banda en estos switches para conectar más switches a su vez, ¿no? Incluso puede haber profe, conectividad entre estos dos. ¿Sí? profe, disculpa que lo moleste.
Está presentando su pantalla. Es que no se ve o no sé si sea mi internet. Sí, no, creo que no. Yo tampoco la veo. Ah, perdón. Me quedé nada más, me faltó decir cuál pantalla quería compartir. Va de nuevo. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Les comentaba que esta era la red de 3 etapas, donde aquí tenemos computadoras, pero en lugar de computadoras vamos a tener servidores nosotros en el centro de datos. Y estos se conectan justamente a este conmutador de acceso, y el conmutador de acceso se puede conectar a uno o varios conmutadores de agregación. Después aquí tenemos la parte de agregación o distribución, también se conoce, ¿sí? Se conectan justamente a los switches centrales, que serán estos de acá arriba, ¿no? Entonces son estas 3 etapas, ¿no? Pero luego podemos tener también uno basado en 2 etapas, que serían justamente el mentado árbol gordo, ¿no? Donde se entiende que hay conexión entre estos, pero hay conexión también entre los de arriba, y se supone que los de arriba tienen un ancho de banda mucho mayor, o estas conexiones que se alcanzan a ver son, digamos, más gruesas o más amplias que las que tienes acá, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes puertos de 1 gigabit, ¿sí? O 10 gigabits, y estos pueden ser de 40, ¿sí? O 100 gigabits ya, ¿sí? Por eso se conoce como el árbol gordo. O sea, lo que es gordo es justamente estos troncos, ¿no? Que podemos decir, y mientras que los de acá son las hojas, ¿no? ¿Sí, sí, sí lo vemos? Sí, Sí, y bueno, lo que comentábamos también es que, si se fijan, al final de cuentas, estos no son switches. Aquí no estoy metiendo nada de ruteadores. Y la parte de SDN me permite programar estos switches, obvio si son switches SDN, me permite programar estos switches para hacer cualquier cuestión de filtrado de datos, de listas de acceso, de balanceo de carga. O sea, todo eso que antes era complicado lo tenía que hacer con cuestiones a lo mejor más complejas, o con switches más caros. Ahora ya lo puedo hacer y lo puedo programar a través de SDN, ¿no? Entonces, SDN viene a revolucionar esta parte y viene a simplificar, pues, lo que es la administración también de la red de los centros de datos. Que eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, donde se hable la parte de SDN con eh, mayor profundidad, ¿no? ¿Qué más nos faltaba por aquí? Esta parte también es importante, que sí, estos servidores pues se han estado reduciendo. Donde se digan, aquí ya tenemos la parte de lo que sería la fuente de potencia, y la tenemos acá arriba. Acá tenemos toda la parte de almacenamiento, es decir, los discos duros o discos duros de estado sólido. Aquí tenemos la memoria, y también toda concentrada, y estos son nada más laminitas que yo meto y saco, ¿sí? Donde ahí están, en esa misma lámina ya tenemos los procesadores. Entonces puedo conectar más procesadores o quitarle procesadores, ¿sí? Incluso de diferentes tecnologías y demás, ¿no? Y todo lo que es la parte de atrás es la parte de red, ¿sí? Que ya automáticamente cuando tú conectas ya está conectado, pues, a la red. Entonces ya nomás quitamos y ponemos de esto, ¿no? Se descompone algo de esto, pues quito toda la lámina y conecto una nueva, ¿no? Lo mismo pasa acá. Se me descompone una parte de la memoria, quito la parte de la memoria y meto otra memoria integrada ahí. Se me descompone una fuente de potencia, pues la quito y pues agrego otra, ¿no? Entonces, se digan, es más modular, y sobre todo porque créanme que por el uso continuo, las 24 horas, los 365 días del año, estas cosas se descomponen bastante seguido, ¿no? Bueno, es un decir, bastante seguido, ¿verdad? Es decir, como cada año tenemos algún problema en algún rack, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Entonces, imagínense que tengo 1000 racks, pues quiere decir que eh, por lo menos en un día voy a tener 3 descomposturas, por lo menos en alguno de los 1000 racks que tengo, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Y no sé si entiendan esta parte. Les digo, es una nueva arquitectura tanto de computadora como de red, ¿verdad? O sea, es un poquito ya la combinación de las cosas, ¿no? Y bueno, y esta es otra arquitectura que también es, digamos, todo el servidor, donde está la parte de networking en la parte de atrás, ¿sí? La parte de las fuentes de potencia aquí a los lados. Y este es más o menos como el que les enseñé yo. El que tenemos aquí tiene esta arquitectura más o menos, ¿sí?
¿Qué más? Esta es la de los conmutadores, que también ya están cambiando. Creo que en general todo lo demás estuvo muy bien explicado. Creo que nada más quería comentar una cosa que se te pasó. Creo que es esto de aquí. Sí, esta parte. Sí, su compañera comentaba que cada uno de estos enlaces tendría que ser de 10 gigabits y que aquí se tenían por medio óptico un enlace de 40 gigabits, pero si lo digan aquí yo tengo 40 por 10, me da 400 gigabits y aquí nada más tengo, ¿sí? 40 gigabits, ¿verdad? Lo cual dices, oye, espérate, aquí se está generando mucho ancho de banda, ¿sí? O se requiere mucho ancho de banda para llevar todo esto. Esto se entiende o no está del todo mal, ya que a final de cuentas las comunicaciones son o se manejan por ráfagas, es decir, no todo el tiempo yo quiero utilizar todo el ancho de banda, sino de repente pido mucha información y luego ya me calmo, y luego otra vez pido mucha información y luego me calmo, y así estoy, ¿verdad? Entonces se maneja por ráfagas, ¿verdad? Por eso es que es posible tener estos, digamos, a, a, a 10 gigabits y a 40 gigabits, ¿no? Ok. Sí, bueno, esa es la parte que, bueno, de hecho lo comenta aquí, ¿no? Que yo creo que era importante mencionarlo, ¿no? Por si alguno de repente dice, bueno, ¿cómo es posible si estos son a 10 gigas? ¿Sí? Imagínense, es como tener aquí, digamos, imagínense que llegan son todos los caminos que llegan a Zacatecas del lado norte, y esos son todos los caminos que llegan a Zacatecas del lado sur, ¿no? Entonces yo quiero cruzar de aquí a acá, entonces ven, si siempre están llegando muchos carros, imagínense que aquí este puede soportar, digamos, no sé, digamos 10, 10, 10 y 10, pero lo que comunica internamente, digamos que el bulevar solamente soporta 40, ¿verdad? Entonces aquí tienes 10 de un lado, 10 de un otro, 10, 10, 10. En realidad está llegando 100 carros, por así llamarlo, por segundo, ¿no? Y esto solamente puede atender a 40 carros por segundo, ¿no? Entonces quiere decir que se van a atorar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso, si lo pensamos como que siempre están así, pero realmente no. Decimos que esto se maneja por ráfagas o por periodos, ¿verdad? Por lo tanto, es que sí se van a formar algunas colas, pero bueno, esperemos que como conforme bajen en algún tiempo, le va a permitir liberar esas colas y volver a retornar a la parte inicial donde está todo vacío, ¿no? De hecho, eso se ve en en una materia que de hecho desapareció, ya no la tenemos ahorita en la currícula, que se llama teletráfico. Bueno, no existe aquí, la pasamos a la parte del posgrado, donde se hacen análisis matemáticos para determinar por qué es posible hacer eso, en qué casos sí, en qué casos no. ¿Ok? Algo vemos también, vamos a platicar algo de eso aquí. Bueno, se vio algo muy embarradito por ahí en redes. Aquí lo vamos a hablar también muy por encima. Tal vez en comunicaciones en chip la veamos un poquito más a profundidad, pero de todas maneras el tema es tan amplio que no alcanzamos a verlo, ¿no? Incluso ocuparemos tener un curso especializado para ello. Lo cual les digo, aparece, pero ya en posgrado, aquí en licenciatura no. Ok. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Profe, disculpe. Yo le iba a Dime. preguntar que si podría explicar un poco del extensor de conmutación. Es que ese sí Sí, sí, no me sí. quedó tanto, o sea, tan claro. Claro, claro. Sí, el extensor, haz de cuenta, tú tienes un switch, bueno, aquí no se ve ya la parte del switch, esa la vimos en el capítulo 3, ¿no? Perdón. Su compañero por ahí nos platicaba que teníamos, digamos, esta arquitectura que era un crossbar y teníamos los transceptores, ¿no? Cuando yo hago un extensor de switch o el switch fabric, hagan de cuenta que este crossbar lo parto a la mitad. Entonces, parte del crossbar está en un equipo y otra parte está en otro equipo. Entonces, se tiene que comunicar las decisiones de arbitraje y todo eso se tiene que estar platicando entre ellos, ¿sí? Pero de eso se trata el extensor, pues. Sino, digamos que en lugar de tenerlo todo concentrado, ¿sí? Yo divido este switch de crossbar
en dos partes, en la parte, digamos, troncal y la parte de extensión, ¿sí? Para entender un poquito más de esto, dejen ver si aquí puedo encontrar en internet. Esto se llaman arquitecturas close switch sensors. A ver si encontramos. Hagan de cuenta que un extensor, estos bloques que ven ustedes acá, este es como una caja, ¿no? Todo esto que vemos aquí es lo que está dentro de un switch fabric. Entonces, en un extensor lo que puedo hacer es que yo pongo estos bloques de acá, ¿sí? Digamos, en el rack, y estos otros bloques los pongo en otro rack, ¿sí? Entonces tengo justamente dos equipos que están comunicando. Aquí estos, en lugar de ser, digamos, dentro de un mismo chip, son cables de fibra óptica de alta velocidad y están separados físicamente, ¿no? Entonces, esa es la idea de un extensor. O sea, es la misma arquitectura, solo que aquí cambiamos la tecnología. En lugar de utilizar cobre, ya utilizamos fibra para tener mayor velocidad y soporte sin problemas de atenuación, distancias y velocidades, ¿sí? No sé si me explique o requieras que abunde un poquito más en ellos, Araí. Sí, profe, sí se explica, muchas gracias. Sí. Sí, creo que aquí incluso pudiera tener. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. O sea, más o menos algo así como esto, ¿no? Tenemos todo esto, es lo que se conoce como un conmutador de 3 etapas de tipo close, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es que ponemos unas etapas en un lado y otras etapas en otro, ¿no? Básicamente de eso se trata con los extensores, ¿sí? Mm. Ok. ¿Algún punto más que quieran que comente? Bien, si no hay más, voy a cerrar la grabación para que quede